Mundatos recomienda Buyee, un servicio que trae a tu casa, donde sea que estés, productos que quieras comprar de Japón, videojuegos, consolas, accesorios, mangas, electrónica y mucho más, sea nuevo o usado. Y he de decirte, a unos precios inigualables. Buyee trabaja en conjunto con sitios como Mercari, Rakuten, Rakuma, Yahoo Japan Shopping y Yahoo Japan Auction. Tengo algo fantástico para ofrecerte. Desde mi enlace exclusivo del canal debajo en descripción puedes crear tu cuenta en segundos y así obtendrás un cupón del 10% de descuento en tu compra desde nuestro link oficial. Una vez confirmada tu orden, Buyee se encargará de comprar el producto al vendedor, llegando a su almacén de compra. Desde allí se prepara el envío internacional, asegurándose que llegue a tus manos de la forma más segura. Así que aprovechar. Muchas gracias a Buyee por patrocinar este video. Prometo llevarte a un viaje nostálgico sin retorno. Prepárate para un top que no dejará indiferente a nadie. Un top con muchas sorpresas. Los que me conocen saben que mis tops son muy particulares. Dale play y déjate llevar hacia la grandeza de una de las mejores consolas de la historia. Número 21. Comenzamos este super viaje nostálgico, ya con una sorpresa, un juego que quizás no le ha gustado a todos por igual, pero juego que la consola logró exprimir y plasmar muy bien. Mortal Kombat 4 fue el primer paso de esta franquicia al 3D, paso arriesgado, pero he de decir que a su vez acertado. Poseían nuevos escenarios interactivos que añaden emoción y estrategia a los combates. Los niveles tenían muy buenos diseños y eran muy creativos. Múltiples modos de juego, como el modo historia, arcade y torneos. Me encantaban sus bandas sonoras intensas. La verdad, un juego que mereció ser más valorado. Número 20. En un mundo retro que estaba en pleno florecimiento, los gustos de los retro gamers eran variados como las pokebolas. La originalidad a la hora de hacer videojuegos estaba en auge. Encendemos las luces, alumbramos nuestro campo de batalla en un juego intenso, uno muy competitivo. Pokémon Stadium 2, respecto al primero, poseía una amplia selección de más de 250 Pokémon para entrenar, incluyendo los de la segunda generación, presentación dinámica de los combates con cámaras que siguen la acción y ofrecen ángulos espectaculares, la emoción de ver a tus Pokémon favoritos cobrar vida en un entorno tridimensional. Estaba buenísimo el personalizar tus equipos de Pokémon para adaptarlos a diferentes estrategias de combate, participar en la Liga Pokémon y enfrentarte a los mejores entrenadores en busca de la victoria. Un dato curioso es que si tenías el juego de la Game Boy, con el Transfer Pack podías jugar con los Pokémon del Game Boy en Pokémon Stadium 2. Se valora también la inclusión de minijuegos divertidos y adictivos como el Clefairy 6 y el Eager Eevee. Número 19. Este juego tenía algo, no me preguntes qué, pero estoy seguro que muchos como a mí querían tener este juego, tengas o no una Nintendo 64, e incluso a los menos acérrimos a este tipo de juegos. Y no se queda ahí, ya que es un juego espectacular, probablemente el mejor juego de la historia de motos acuáticas. Los gráficos de este juego son una auténtica locura. Hoy en día me sigue llamando la atención, especialmente en lo que consta el comportamiento del agua y con gran atención al detalle en los entornos y paisajes. Web Race 64 también tenía efectos de sonido realista, desde el rugido de los motores hasta el chapoteo del agua que te sumergen en la acción, el modo Championship, Time Trial y el emocionante modo Stunt que te desafía a realizar acrobacias espectaculares. 9 pistas emocionantes y desafiantes que te llevan desde playas soleadas hasta aguas turbulentas. Juego infaltable. Número 18. Había un juego en Nintendo 64 con una historia compleja y envolvente que te sumerge en un emocionante mundo de conspiraciones y espionaje.
un modo campaña con misiones desafiantes y variadas que te mantendrán enganchado durante horas. The president is about to be cloned. And it's your job to try and save the world. From the team who brought you GoldenEye for N64, meet Special Agent Joanna Dark. Is man enough to handle a job like this? Perfect Dark. Perfect Dark, la sensación de ser una agente secreta y salvar el mundo. Gráficos impresionantes y detallados para la época. Hablo de esto en profundidad en mi video de 5 juegos de Nintendo 64 que parecen de Nintendo GameCube. Amplia variedad de armas y gadgets futuristas que te permiten personalizar tu estilo de juego. Posibilidad de utilizar vehículos en determinadas misiones. Banda sonora atmosférica y envolvente. La opción de jugar en pantalla dividida hasta 4 jugadores, lo que garantiza diversión sin límites. Diseño de niveles meticuloso, con múltiples rutas y secretos por descubrir. Un juego que se debe jugar al menos una vez en la vida. Número 17. Help! Mario's back in a new adventure! Creo que Super Mario Bros. No requiere de mucha descripción y presentación, pero la Nintendo 64 dio por primera vez una de las varias formas diferentes de ver este mundo de la franquicia. Una forma que se extendió hasta el día de hoy, con una estética llamativa, que a principio costaba acostumbrarse. Un estilo visual único que recrea el mundo de Mario en una versión de papel, con personajes y escenarios adorables y coloridos. Paper Mario es un juego que combina el encanto y la estética de los personajes de Mario con elementos de juego de rol, tomando elementos del único y emblemático Super Mario RPG de Super Nintendo. Esto en combinación con la capacidad de interactuar con el entorno, como doblar, cortar o saltar sobre objetos de papel para resolver puzzles y avanzar en la historia. Sistema de combate por turnos muy adictivo en su época. Una historia cautivadora y llena de giros sorprendentes que mantienen tu interés a lo largo del juego. Amplia variedad de escenarios y mundos temáticos para explorar, desde bosques encantados hasta desiertos ardientes. Muy buenos minijuegos y desafíos opcionales. Una banda sonora encantadora y pegadiza que te sumerge aún más en el mundo de papel de Mario. Y he de destacar el humor característico de los juegos de Mario, con referencias y guiños a otros títulos de la franquicia. Número 16. Doom 64 has been designed exclusively for the Nintendo 64, new in enhanced weapons and secrets. Over 30 larger and more challenging levels than any previous gaming system could handle. From Midway. Doom es una franquicia legendaria, un juego que a pesar de estar porteado en múltiples consolas, la versión de Nintendo 64 tiene una versión única y a su vez ultra diferente a las otras. Monstruos, niveles, música, armas, todo rediseñado para una versión exclusiva de esta consola, hasta el punto de decir que más aterradora, llamándose Doom 64, este ofrece una atmósfera oscura y opresiva que te sumerge en un mundo lleno de demonios y caos, enemigos icónicos y aterradores que te mantendrán alerta en cada enfrentamiento. La nostalgia de revivir un clásico de los shooters y la exclusividad de este título en Nintendo 64 en un estilo único y propio otorga un puesto alto, y he de decir que recientemente ha salido su port para PC también. Número 15. 秒間60フレーム時速1500キロ音より速いやつらがやってきた世界最速レースゲーム任天堂 64F0X。 El modo 4 en F0 de Super Nintendo dio un batacazo en la guerra de los 16 bits, maravillando a los nostálgicos.
Llegada a la Nintendo 64, la vara era demasiado alta. Había que hacer una versión acorde a este juego, y que estuviera a la altura. Y bueno, la verdad que no decepcionó. En F0X, la sensación de velocidad extrema y adrenalina que te envuelve mientras te deslizas por las pistas, y una banda sonora energética y emocionante que complementa perfectamente la acción en cada circuito. La posibilidad de competir con hasta 30 vehículos en pantalla a la vez, creando una sensación de caos y emoción en las carreras. Un clásico atemporal que sigue siendo recordado y apreciado por los fanáticos de los juegos de carreras. Número 14. Vamos con un videojuego radicalmente diferente a lo visto ya en la lista. Un juego, si lo dijésemos a día de hoy, más cozy. La franquicia Pokémon tiene muchos juegos increíbles, y en muchos de ellos predominan las batallas Pokémon. Bueno, he de decirte que aquí nos iremos mucho de la tangente, con un juego único y súper original, una experiencia mucho más relajante, perfecta para aquellos que busquen un juego más tranquilo y menos enfocado en los combates. Entretenidísimo juego en donde tu misión es la de tomar las mejores fotografías a los más raros Pokémon. No deja de lado el factor de nostalgia para los más fans de Pokémon, ya que permite ver a tus personajes favoritos en un entorno diferente, más salvaje. Una amplia variedad de Pokémon para encontrar y fotografiar, cada uno con sus propias poses y reacciones. La inclusión de elementos interactivos en los escenarios que te permiten atraer y capturar mejores fotos de los Pokémon, incluso hasta los legendarios. El uso de las herramientas como la flauta Poké y las bolas de cebo para interactuar con los Pokémon y capturar momentos únicos. La satisfacción de completar la Pokédex fotográfica y capturar todas las especies de Pokémon en el juego. La interacción con el profesor Oak, quien evalúa y puntúa tus fotos, añadiendo un aspecto competitivo al juego. Un juego que ha dejado una marca duradera en la serie Pokémon y sigue siendo apreciado para los fans como una experiencia única y refrescante en el mundo de los videojuegos. Número 13. Resident Evil pisaba muy fuerte en la primer PlayStation. Esta consola, potencia le sobraba para correr un juego así, pero tenía una gran enemiga, en donde parecía imposible jugarse un juego de este calibre. Dicha enemiga era la capacidad de los cartuchos. Resident Evil 2 se logró y no solo eso, podría decirse que es el cartucho más milagroso de la consola, ya que esta versión incluye el juego completo, las cinemáticas, ambos personajes y sus historias, y hasta el lujo de tener modos extra, que no tienen ninguna otra versión, una locura. Aún así, no llega a los puestos tan altos porque hay ciertos sacrificios técnicos, no dejando de ser trucos increíbles, que no dejan apreciar del todo al juego, especialmente en lo sonoro y algunos detalles en fotogramas. Número 12. En el afortunado y feliz mundo Nintendo. Llegó Super Smash Bros., en donde tus personajes favoritos se enfrentan mano a mano en una magna contienda con acción para 4 jugadores. Solo para Nintendo 64. Vamos ahora con un juego que le dio un frescor tan impresionante a un género que venía siendo, si bien efectivo, algo repetitivo. Me refiero al género de lucha, aunque podríamos decir que este juego creó un nuevo género o subgénero, fórmula tan exitosa que luego fue replicada por muchos otros juegos por fuera de la franquicia, convirtiéndose en un fenómeno y un favorito de los fanáticos de la comunidad de juegos de lucha. Obvio que estoy hablando de Super Smash Bros., una revolucionaria experiencia de lucha y crossover que reunió a los personajes icónicos de Nintendo en un solo juego. Una amplia selección de personajes jugables, desde Mario y Link hasta Pikachu y Donkey Kong, cada uno con sus propios movimientos y habilidades. Combates emocionantes y frenéticos, con la opción de realizar ataques especiales y poderosos movimientos finales, conocidos como Smash Attacks,
escenarios detallados y dinámicos que incorporan elementos interactivos y peligros, agregando un aspecto estratégico a los combates, la inclusión de objetos y power-ups que aparecen durante las peleas, proporcionando ventajas temporales o ataques especiales, la posibilidad de personalizar las reglas del juego, como el tiempo límite, las vidas y la gravedad, para adaptar la experiencia a tus preferencias, la emoción de enfrentarte a desafiantes combates contra amigos en modo multijugador local o incluso en línea a través de emuladores, un juego creador de momentos memorables y risas entre amigos. Número 11. Videojuegos de autos habían varios en esta consola, pero muchos eran o poco serios, con estética más de animación, más Nintendo por así decirlo. Gran Turismo, una saga que dejaba a todos boquiabiertos con sus esplendores gráficos. Nintendo 64 tuvo por su parte esta grandiosidad de juego. Ridge Racer 64, circuitos variados y desafiantes que te llevan a través de entornos urbanos y naturales, proporcionando una gran diversidad visual, una banda sonora energética y pegadiza, gran cantidad de contenidos en modo de juego emocionantes, el modo Championship, Time Attack y Versus, un juego que combina la emoción de las carreras arcade con la nostalgia de la era de los 64 bits, siendo una experiencia inolvidable para los fanáticos de los juegos clásicos. ¿Qué juegos imaginás en el top 10? Esto se va a poner bueno, por eso te pido un like que es gratis, y si te gusta lo retro, ¿qué estás esperando para suscribirte a mi canal? Número 10. Duke Nukem for Nintendo 64 and PlayStation. Who wants some? Hail to the king, baby. Entramos al top 10 con otra de las grandes sorpresas de este video. En aquel mundo retro que tanto disfrutábamos, yacía un hombre musculoso, al estilo Terminator, fanfarrón, con una actitud única y frases icónicas. Tomaba anabólicos a más no poder y era muy valiente a enfrentarse con monstruos más temibles y a su vez muy poderosos. Demos la bienvenida a Duke Nukem 64. Mucha gente prefiere los gráficos de esta versión por sobre la de PC. En mi opinión, cada uno tiene su encanto, pero este le da un frescor tan particular que merece un lugar alto en esta lista. Niveles diseñados con ingenio y variedad que incluyen entornos urbanos, bases militares y escenarios alienígenas. Humor irreverente y referencias a la cultura pop que te sacarán una sonrisa mientras avanzás en el juego. Un juego que se convirtió en un clásico de culto de la era dorada de los shooters noventeros. Número 9. So ask yourself, are you getting enough fruit in your diet? Desde el nacimiento de la marca Nintendo, Donkey Kong fue adquiriendo formas y personalidades, tan diversas como dulces para niños de un kiosco japonés. De hecho, hay en este canal un video en donde hablo de cada una de las versiones de Donkey Kong, incluyendo las más extrañas. La saga de Super Nintendo, refiriéndome al tríptico de Donkey Kong Country, es hasta hoy de los juegos más fantásticos dentro del género de plataformas. Hacen creer que hasta parezca de esta misma consola esos juegos. Pero vamos a demostrarte que no, en qué diferente puede ser un juego de esta franquicia en esta consola. En Donkey Kong 64 tenemos 5 personajes jugables con habilidades únicas, una gran variedad de niveles y mundos temáticos, amplia cantidad de coleccionables y secretos para descubrir, un modo de cámara en primera persona que permite explorar el entorno detalladamente y encontrar estos secretos y objetos ocultos, desafiantes jefes y enemigos que pondrán a prueba tus habilidades y reflejos, minijuegos divertidos y adictivos, como carreras de barriles y desafíos de tiro al blanco, puzzles y acertijos inteligentes que requieren la colaboración de varios personajes para resolverlos, diversión, carisma y desafío, dejando una marca duradera en la historia de los videojuegos.
Número 8. Si este video fuese un top de mejores juegos multijugador de la consola, creo que sin dudas este juego ocuparía el primer lugar de esa lista, divertido y adictivo, reuniendo a amigos y familiares para disfrutar de una competencia llena de diversión. La opción también de jugar en equipos, fomentando la colaboración y la competencia en grupo, una amplia selección de minijuegos variados y emocionantes que ponen a prueba tus habilidades, Mario Party 2 y la posibilidad de jugar con tus personajes favoritos como Mario, Luigi, Peach y Bowser, un título que se ha convertido en un clásico de las fiestas y reuniones, sello de Nintendo que ofreció un sinfín de entregas increíbles, siendo esta una de las mejores a día de hoy. Número 7. Esta fue una de las entregas más aclamadas de la saga The Legend of Zelda, que redefine los estándares de los juegos de aventuras. Un vasto y detallado mundo abierto que te sumerge en una épica historia llena de misterios y emociones, gráficos impresionantes para su época, con un diseño artístico encantador que ha resistido el paso del tiempo, una jugabilidad innovadora que combina exploración, resolución de acertijos y combate en una experiencia muy envolvente. La capacidad de viajar en el tiempo entre dos periodos distintos que añade una dimensión única a la narrativa y la jugabilidad, personajes carismáticos y memorables que te cautivarán a lo largo de tu viaje, desde el joven héroe Link hasta la princesa Zelda y el malvado Ganondorf, una banda sonora inolvidable que se ha convertido en un ícono de la música de los videojuegos, con melodías épicas y emotivas, un sistema de combate fluido y satisfactorio, con movimientos especiales y habilidades que te permiten enfrentarte a enemigos de diversas formas. Algo más. Número 6. Estoy convencido de que mucha gente quería esta consola especialmente por este juego. Mario Kart 64いよいよ登場。 Muchos afortunados, de hecho, adquirieron esta consola por este juego. Este es el juego más famoso de la historia del subgénero karts, de los juegos de carreras, cuya premisa es agarrar poderes, objetos y potenciadores que durante las carreras cambiarán su predecible curso en función a cómo los uses, desde el clásico caparazón de capa roja hasta el temido rayo que encoge a todos los demás corredores. Y eso es lo que lo hacía tan divertido a Mario Kart. Una jugabilidad rápida y frenética que combina la velocidad con la habilidad para tomar las curvas correctamente y evitar los obstáculos, saltos y rampas espectaculares que te permiten realizar acrobacias, gráficos coloridos que capturaban el espíritu lúdico y alegre de la serie Mario, otro de esos juegos que contó con varias entregas que jamás nos cansarán. Número 5. Para muchos, este es el juego de mejores gráficos de la consola, y no es para menos, es una locura los niveles de detalles que han llegado a darse en un juego hecho con muchísimo amor para los recursos que se disponían. GoldenEye 007 es todo un hito en los videojuegos. La posibilidad de jugar como James Bond utilizando una variedad de armas icónicas y gadgets, diseño de niveles meticuloso y detallado que te permite explorar entornos realistas y variados, desde bases secretas hasta selvas exuberantes. Un multijugador revolucionario para ese entonces en este género, que permitía jugar con hasta 4 jugadores en pantalla dividida, animaciones fluidas, realistas y una banda sonora memorable. Un sistema de puntería innovador para su época. Un juego que ha dejado una huella duradera en el género de juegos de disparos en primera persona, influyendo en futuros títulos y estableciendo estándares de calidad. Número 4. A hangover's never pretty.
but a squirrel with a hangover. That's just obscene. Yeah, you like that, baby? Yeah, I know you do. I know you like that. I know you love that. Llegó a Nintendo 64 tal vez uno de los juegos más transgresores a una época que era avasallada por la censura. Había que ser sutil pero explícito a la vez, pero para ello, y por sobre todas las cosas, había que tener mucho carisma y originalidad. Y si a su vez te sale un juego increíble, pues este es el resultado. Conker Bad Fur Day no se da con vueltas, un protagonista inusual, Conker, una ardilla antropomórfica y sarcástica que se ve envuelta en situaciones cómicas y absurdas, personajes extravagantes y diversos, que incluye desde ardillas borrachas y flores con problemas de autoestima hasta heces parlantes, una variedad de niveles temáticos y desafiantes que van desde paisajes naturales hasta entornos surrealistas y oscuros, gráficos detallados y sorprendentes para su época, que aprovechan al máximo el hardware de la Nintendo 64, con secuencias cinematográficas y animaciones de altísima calidad, y por si no fuese poco, uno de los mejores multijugador en la historia de esta consola. Número 3. Un oso y un ave, en un vasto y colorido mundo para explorar, lleno de niveles temáticos únicos y detallados, como una playa tropical, una montaña helada y un castillo encantado. Banjo-Kazooie es un dúo en su misión por rescatar a la hermana de Banjo, Toti, de las garras de la malvada bruja Grutilda. La historia parece simple, pero el juego tiene ese no sé qué tan especial, que hoy en día es tan recordado con alegría. Una banda sonora inolvidable, compuesta por Grant Kirkhope, que complementa perfectamente la atmósfera de cada nivel y se ha convertido en un ícono musical en la industria de los videojuegos. La inclusión de elementos de plataforma en 3D innovadores, un diseño de niveles ingenioso que integra acertijos, plataformas y combates de jefes en cada área, la capacidad de cambiar entre Banjo y Kazooie, aprovechando las habilidades únicas de cada personaje, como el vuelo de Kazooie o la fuerza física de Banjo, minijuegos geniales, muchos secretos escondidos, gráficos impresionantes para su época y casi el mejor juego de plataformas de esta consola, y en peldaños altos en plataformas 3D de la historia. Número 2. Nintendo 64 Zeldaの伝説ムジュラの仮面。De los juegos colosos de la historia, juego que estaría en el puesto número 1 de mucha gente, y no es para menos, una secuela directa del exitoso The Legend of Zelda Ocarina of Time que presenta una atmósfera más oscura y misteriosa. Este es Zelda Majora's Mask, una narrativa intrigante y emotiva que se centra en el concepto del tiempo y la inminente destrucción del mundo, el uso del sistema de máscaras que permite a Link transformarse en diferentes personajes con habilidades únicas y desbloquear nuevas áreas y misiones, templos y mazmorras desafiantes y bien diseñados que ofrecen una variedad de rompecabezas y enfrentamientos con jefes épicos, momentos emotivos y profundos, como las historias de los personajes y el destino trágico de los habitantes de Termina, múltiples finales, dependiendo de nuestras acciones y las decisiones tomadas a lo largo de la aventura, un juego que ha dejado una huella perdurable en la industria de los videojuegos,
siendo ampliamente considerado como uno de los mejores juegos de todos los tiempos y un hito en la historia de los juegos de aventuras. Número 1. No sé por qué todos critican este juego. Para mí es el mejor juego de la historia. Mirá esos gráficos, una jugabilidad de deleite, suave como la seda, un juego perfecto, sin bugs. Nunca el universo de Superman estuvo tan bien y fielmente recreado como aquí. Dale, ¿a quién no le gusta volar entre aros? Perdón, pero creo que sin enterarme, la señal de este video ha sido interferida. Luego me contarán qué ha pasado. Ahora sí, retomemos. Número 1. Tal vez mucha gente se esperaba este juego en el lugar más alto de esta lista. Bastante temor se tuvo la primera vez que se supo que la franquicia tan emblemática pasaría al 3D. Tal vez se sabía casi a ciegas y como un presagio que este iba a ser el Super Mario más revolucionario de todos los tiempos y uno de los juegos más importantes dentro de la historia videojugabilística, un Albert Einstein en cuanto a productos de videojuegos, o si lo prefieres, un Isaac Newton, porque para las muy tempranas fases del 3D y su experimentación les quedó un juego acorde a como si fuesen técnicas físicas desarrolladas hace años. Este juego revolucionó el mundo de las plataformas en 3D, la capacidad de realizar movimientos acrobáticos y saltos únicos, como el salto triple, el salto de la pared, la introducción de las interacciones dinámicas con el entorno, como nadar, escalar y volar, una banda sonora inolvidable, literal, música que todos reconocemos, un mundo vibrante y lleno de color, lleno de niveles variadísimos, las épicas batallas contra Bowser que se han convertido en momentos emblemáticos de la franquicia de Mario. ¿Faltaron juegos, no? Déjamelo en comentarios. Pulgar arriba, suscríbete, nos vemos en el próximo video para seguir construyendo juntos esta increíble comunidad retro.